Señor les bendiga de nuevo. Ahora sí, ya vamos a trabajar un poco en cómo identificar de manera más profunda las necesidades que realmente tiene nuestro grupo. Vamos a ver nuevamente, utilizando un ejemplo de la Escritura, que la necesidad no solo se refiere a una situación física, visible, palpable, como una enfermedad, la pobreza, la violencia, la indisciplina, excesos de atención y de provisión sin que medie ningún tipo de esfuerzo o de compromiso por parte del niño o del joven. Esas situaciones existen, pero vamos a ir un poquito más allá. Cada situación en el entorno que afecta negativamente a nuestros niños y jóvenes pueden provocar a su vez consecuencias en sus vidas emocionales y espirituales. Si no somos capaces de ver a dónde les puede conducir cierta situación, cierta inclinación, cierta actitud o de la manera en que responden al entorno, no vamos a ministrar efectivamente a las necesidades de su corazón. Vamos a ver, por ejemplo, en Éxodo 3, del 7 al 8. Vamos a leerlo, dice: Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus explotadores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha que fluye leche y miel. Vamos a ver, ¿dónde estaban los hebreos? ¿Cuál era el lugar físico, lo que podíamos observar, ver en películas? Pero vamos a pensar que estamos viendo con una camarita. Estaban en Egipto, concretamente en Gosén, la tierra que le había dado el faraón a la familia de José varios años atrás. También se podía observar la opresión, la esclavitud, la humillación, el abuso, estaban siendo exigidos más allá de sus fuerzas o capacidades. Todo esto podía ser observable a plena vista. Ahora, ¿cuál era su situación emocional? ¿Qué estaba produciendo toda esta situación en sus emociones? Todos los estados visibles, como los que ya hemos mencionado, traen como resultado lo mismo a nivel interior y mucho más. La Biblia registra que estaban en aflicción. La humillación, el abuso y todas las demás cosas se convierten en estados emocionales también, que traen como consecuencia seguramente tristeza, mal humor, intolerancia, ira reprimida, angustia, temores, resentimientos, problemas en las relaciones familiares, incredulidad con Dios mismo por permitir dichas circunstancias. En ese momento, lo que registra la Escritura, ¿cuál era su condición espiritual? Éxodo 2, 23 dice: Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron a Dios. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Mientras estaban en Egipto, su relación con Dios, su condición espiritual, dice la Escritura que estaban como en clamor a Dios. Estaban en Egipto, estaban en aflicción, pero en ese momento de sus vidas estaban clamando a Dios. Pero luego de todo esto, ¿qué registra la Escritura en el Salmo 78? ¿Qué ocurrió? Que salió a flote toda la rebelión, todo el desasosiego, la desconfianza, la incredulidad que habían cultivado mientras estaban en situación de esclavitud. Para poder identificar las necesidades de nuestros grupos, no solo hay que mirar la situación física, no solamente hay que ver lo visible, lo que está a simple vista. Si dejamos la historia en que el problema era la esclavitud de Egipto y que Dios los sacó de ahí, nunca vamos a trabajar, nunca vamos a tratar con nuestros niños el problema de la rebelión, de la incredulidad, de las situaciones que nos producen ira, de la paciencia, del agradecimiento, que en definitiva eran los verdaderos conflictos emocionales y espirituales que los metía en una situación espiritual deplorable. ¿Por qué lo sé? Porque todos sabemos que no entraron y todos sabemos que se tuvo que abrir la tierra y todos sabemos que hubo una serpiente. Dios tenía que tratar con esos problemas del corazón. Y repito, si dejamos la historia que estaban en Egipto siendo esclavos y que Dios los sacó, pues no trabajamos las áreas que realmente están en su vida espiritual y en su vida
emocional. Hay necesidades que van más allá de las situaciones físicas o ambientales. Repetimos, una situación del entorno genera unos conflictos emocionales que les pueden llevar a graves problemas espirituales, o sea, con Dios, porque en definitiva es a quien le vamos a dar cuenta de nuestra vida, de nuestras respuestas, de nuestras actitudes, de nuestras inclinaciones, de lo que hay en nuestro corazón, y eso es lo que debemos trabajar. Debemos ser visionarios e intencionales. ¿A qué? A la hora de ayudarles a guardar sus corazones, como dice la Escritura. Porque además un problema metido en el alma, en lo más profundo de su ser, que ya puede ser un vicio, ya puede ser una tendencia, difícilmente luego con el tiempo ellos lo van a poder manejar. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a aprovechar de esta situación y les va a ofrecer otras cosas para solucionar ¿qué? El dolor, la angustia, todas las situaciones que hay en su corazón, cuando nosotros a través de cada historia lo podemos manejar. La rueda es como sigue. Una situación genera unos sentimientos que pueden desembocar en pecados. Voy a explicarlo un poco más. Una túnica provoca los celos de unos hermanos que venden a su hermano y su padre se queda sin su hijo y su hijo queda en un país extraño en diversas circunstancias. Vemos otro ejemplo, una ofrenda, en el caso de Caín y Abel, los celos de Caín, no escuchar a Dios cuando habla con él, me refiero a Caín, mata a su hermano y como consecuencia, pues toda la destrucción o la separación de estos hijos, de esta familia, la división que ocurrió, el dolor que trajo a su familia. Otro ejemplo más, Sansón, mirando a las chicas del otro pueblo, se enamora, pierde la unción, pierde la fuerza, mete a todos los israelitas en problemas con los filisteos y termina muerto y sin sus ojos. Así que vamos a ver qué posibles temas para Éxodo 3 del 7 al 8 podemos tocar que de alguna manera trabajen no solo con que el pueblo salió de allí, sino con lo que Dios puede y quiere hacer en sus vidas, y lo hemos explicado en el tema. Posibles temas: Dios ve y oye, Dios ve bien tu aflicción, porque dice la Escritura, viene visto. Dios sabe dónde estás, Dios escucha tu clamor. Dios conoce lo que te angustia, Dios ve a los que te oprimen, Dios te ve cuando oprimes a otros. Y otra vez repito, todo depende de la necesidad del grupo, de las edades de ellos también, pero si ese es el tema que pones, porque ves la necesidad, tienes que trabajarlo a través de la historia, lógicamente. Así que vamos a ver la parábola del hijo pródigo que está en Lucas 15, del 11 en adelante. ¿Cuál era el lugar físico? Él estaba en la casa de su padre. ¿Cuál era el lugar emocional en el que él estaba? Pues estaba con quejas, seguramente criticando a todos los que estaban a su alrededor, sobre todo a su padre, con ganas de juerga, escuchando a sus amigos, avaricia, injusticia, ansiedad. ¿Por qué sé que ansiedad? Porque quería adelantar los procesos de su vida, llenándose ¿de qué? De las razones que necesitaba para hacer lo que estaba planificando. ¿Cuál era el lugar espiritual en ese momento del hijo pródigo? ¿A dónde lo llevaron los pensamientos de su corazón? Pues todo lo anterior, su condición emocional, ya era su condición espiritual. Y no solo tenía un problema personal y con su familia, tenía un problema con Dios mismo. Toda esa injusticia, todo eso que había en su vida, todos esos malos pensamientos, toda esa crítica, toda esa queja, era una clara representación de 2 de Timoteo 3, cuando habla de injusticia, de avaricia, de egoísmo, de desconsideración, de deslealtad. Y vamos a leer un trocito solo de 2 de Timoteo 3, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y sigue toda la descripción en este capítulo. Y si tienes dudas, lee lo que hizo el hijo pródigo con el dinero, o por lo menos cuando lo narra su hermano mayor, a ver, para que veas que sí, que todas estas cosas ya estaban en su corazón. Y dice el verso 9 de 2 de Timoteo 3, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos.
Ahora, ¿cuál era el lugar físico en el que él se encontraba más adelante, después del tiempo, después de haber hecho todos los deseos de su cuerpo, ¿verdad? De su alma, todo aquello que él soñaba hacer? ¿Dónde estaba? Apacentando cerdos con hambre y sin que nadie se compadeciera de él. Ese era el lugar físico donde estaba. ¿Cuál podía ser el lugar emocional en donde él estaba? Pues con un sentimiento de abandono tremendo. Nadie le daba ni para comer. Trataban mejor a los cerdos que a él mismo. Estaba en un lugar emocional de añoranza por la casa de su padre, de culpabilidad, de tristeza, de depresión, de aflicción, de clamor y de angustia. Y todo eso que hizo, que él recapacitara. Fue Dios el que hizo, como dice el verso 17 de Lucas 15, y volviendo en sí. Las oraciones de su Padre, el Espíritu de Dios, el poder de Dios que escucha las oraciones de los padres, no tanto el chico, ¿verdad? Porque si hubiese tenido dinero y no hubiera gastado tanto, no sabemos si se hubiera arrepentido, pero regresó a su casa con su padre y su familia. Y a ese es el lugar a donde nosotros vamos a ayudar a los niños a llegar, a la reconciliación con Dios, a la casa del Padre. Resumiendo nuevamente, el tema surge de la necesidad, pero la necesidad no es solo lo que se ve a simple vista, sino a larga vista, hacia dónde les puede conducir ciertas circunstancias, ciertas actitudes y ciertas emociones. Hacernos preguntas: ¿dónde están ellos? ¿Dónde viven? ¿Cuáles son sus circunstancias familiares? ¿Cuál es su condición emocional? ¿Cuál es su condición espiritual? ¿Cómo está su condición delante de Dios? Porque eso es lo más importante. ¿A qué condición emocional y por ende espiritual les puede llevar esta situación? Porque en definitiva es a quien ellos van a dar cuenta, a Dios mismo. Dios aborrece el pecado. Si no fuera por lo que está escrito, ¿qué más daba? Si no fuera porque Dios es nuestro creador, ¿qué más daba? Así que en definitiva es la reconciliación con Dios del cuerpo, de las emociones, de las situaciones, a lo que nosotros vamos a llevar a nuestros niños y jóvenes. Y Dios en su fidelidad siempre traza un plan, una ruta, un camino para, por ejemplo, sacar al pueblo de Egipto, tal y como le había prometido a Abraham, hasta llegar a la meta, que era sacarlos de Egipto. Pero en realidad la meta, y lo dice el Antiguo Testamento, era atraerlos a sí mismo. Y en la parábola del hijo pródigo tiene el mismo fin, era sacarlo de su egoísmo, que le iba a llevar a la destrucción. ¿Para qué? Para traerlo nuevamente a su Padre Dios, y este es el ejemplo. Y Jesús le dijo a los discípulos: a todos atraeré a mí mismo. Prácticamente todas las historias de la Biblia son temas, asuntos, y vemos como Dios en persona o por medio de sus escogidos, como somos nosotros, traza caminos para suplir, ministrar y proveer a los niños y jóvenes que son suyos y que Él quiere atraer a sí mismo también. Así que cada historia bíblica, cada tema bíblico bien diseñado y planteado cumple lo que dice Pablo en 1 Corintios 13:10, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. Y es lo que nosotros hacemos cada semana, enseñándoles a través de las historias la salida a lo que está afectando su relación con Dios. Es la luz al camino, es una manifestación de que Dios tiene opciones, de que Dios tiene caminos, de que Dios tiene ayuda, socorro. ¿Para qué? Para que no vivan esclavos de su pecado y mucho más no sean hijos del enemigo y no lleguen a terminar su destino en el infierno, habiendo pasado por nuestras manos. Así que mucho ánimo desarrollando los temas y que el Señor les bendiga.